¿Qué tal, amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y hoy tenemos un video muy técnico. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con el convenio IMSS-Canacar. Sinceramente veo mucha gente muy nerviosa, muy preocupada sobre lo que está sucediendo, pero también debo de decirles que hay muchos transportistas que ni adheridos estaban a este convenio y que hacían las cosas de otra manera y no estaban indefensos. Es decir, había otra manera de hacerlo, había otro mecanismo. Hoy voy a platicarles acerca de lo que es el convenio IMSS-Canacar, cómo ha venido cambiando y cuáles opciones tiene si es que realmente ya no es una opción o si lo estabas utilizando previamente. En fin, ¿quieren saber más acerca de los cambios del convenio IMSS-Canacar y qué hacer en caso de que ya no quieras estar adherido a este convenio? Quédate, esto es Transporte.mx. Vuelvo a hacer mi disclaimer. Yo no soy contador, yo no soy abogado, soy transportista y, bueno, técnicamente lo que les quiero decir es que he visto mucha preocupación sobre esta cuestión del convenio IMSS-Canacar. Hoy les voy a dar algunos datos que son muy importantes, algunos tips. He estado platicando con contadores, con gente de recursos humanos, he estado asistiendo a algunos webinars. Lo que sí me queda claro es que no se ponen de acuerdo. Muchas personas no se ponen de acuerdo en cuál es el mejor método de hacerlo. Cuando esto sucede, cuando no se ponen de acuerdo muchas personas, es porque no hay un método, hay muchos métodos y cada quien propone el suyo. Vamos a empezar con qué es el convenio IMSS-Canacar. El convenio IMSS-Canacar era un acuerdo que hacía el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde le decía a los transportistas: ¿qué creen? Ustedes son diferentes, es decir, en el tratamiento laboral. ¿Por qué son diferentes? Porque el trabajo de un operador, de un machetero, de una persona que se dedica a manejar una unidad de transporte o a asistir a las personas que manejan una unidad de transporte, no es un trabajo regular o típico. Vamos a partir de que no es un trabajo que se efectúa en un horario laboral, en un espacio físico confinado y unos días en específico. No es como tú, que llegas a las 8 o 9 de la mañana a tu chamba, a tu mismo escritorio y te vas el viernes o el sábado. El operador es una persona que vive dentro de su habitáculo de trabajo, así de fácil. Es decir, todo el tiempo está trabajando. Y entonces el esquema de cotización o los factores de cotización del salario base de los operadores no podía ser de la misma manera o con el mismo tratamiento que los demás. Eso no cambia con el nuevo convenio IMSS-Canacar, sino lo que cambian son los factores de cotización, es decir, la tasa, la base, de dónde se va a calcular. No cambia la forma, sino cambian los montos, y es por eso que se vuelve poco atractivo para muchas personas seguir adheridos a este convenio. De las dudas más frecuentes que hay es: ¿tenía que estar una persona, un transportista o una persona física que se dedica al autotransporte de carga adherido a una cámara o estar como miembro de una cámara para poder estar adherido al convenio IMSS-Canacar? No. Esto lo podías hacer, tú te podías adherir al convenio IMSS-Canacar, que de hecho también pobre Canacar que está sufriendo ahora sí que este tema de que le echan la culpa cuando definitivamente se lo abría a todos, no era exclusivo para socios Canacar y tampoco es un tema de pérdida de negociación. En fin, pudo haber sido un golpe un poco menor, eso lo dirán algunos, otros no. En fin, no vengo a hablar de temas de política empresarial, vengo a hablar de temas de cálculos de salarios. Y bueno, el tema es que este convenio no era exclusivo para socios Canacar, pero no todos lo hacían. El otro esquema que existe, es decir, cuál es la opción diferente al IMSS-Canacar, y ahorita voy a entrar a los detalles de los cambios, es que existe en la Ley Federal del Trabajo un artículo 106 que determina cuáles son las percepciones que tiene que tener un trabajador. Si tú no estás adherido al convenio IMSS-Canacar, te vas al artículo 106 de la Ley Federal del Trabajo y haces el cálculo del salario. A esto se le llama comúnmente irse a variables. Y aquí las estrategias son diferentes. Una de las ventajas que tenía el convenio IMSS-Canacar no era nada más por el tema de la base de cotización, sino por ciertas facilidades administrativas, es decir, los gastos ciegos,
Si le depositabas al operador los viáticos, no se le consideraban como un salario. Y al ratito voy a entrar a un tema muy interesante que es el impuesto sobre la renta, que es lo que se va a tener que deducir de impuesto sobre la renta, también del salario de los operadores. Vamos a entrar en materia porque tenemos que decir qué pasó el 1 de marzo de 2025 cuando dicen que el convenio IMSS-Canacar, que por cierto, entre paréntesis, no está publicado en el diario oficial de la Federación, es decir, es un convenio, es un acuerdo, no es precisamente una ley. Y eso es importante y a mí me van a decir muchos abogados que yo estoy bien o estoy mal. Técnica y sencillamente es algo que te puedes apegar o no. Entonces quiere decir que a final de cuentas tampoco es obligatorio hacerlo o dejar de hacerlo. Es decir, es un convenio que ahí existe y no es que esté publicado en el diario oficial de la Federación. Es decir, las facilidades, la autoridad, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social en el tema del derecho de los trabajadores, y la autoridad, que es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, en el tema de recuperar dinero o hacer retenciones o bueno, todo este tema del impuesto sobre la renta, lo único que hacen es decirte, la ley que hay es la que hay, que son dos. La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene estas reglas, y la ley del impuesto sobre la renta, que tiene estas otras reglas. Y esas son las únicas que se tiene que ceñir cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier transportista. Y si tú haces esto y esto y esto y esto, nos vamos a hacer de la vista gorda porque existe un convenio donde nosotros lo permitimos. Ojo, no es lo mismo el convenio IMSS-Canacar que el SAT. Son entidades diferentes y por eso se tienen que tratar de diferente manera. Pero vamos a darle lectura exacta a los cambios que hay de lo que es la base de cotización o el factor de cotización de los salarios del nuevo convenio IMSS-Canacar. Que quiere decir que a partir del 1 de marzo del 2025, pues hay una nueva base de cotización que va en este sentido. Acuérdense que está todo dividido en base a tipo de operador. Es decir, hay un operador de tráiler, hay un operador de Thornton, hay un machetero o estibador. También ahí están considerando lo que le llaman custodios, que son personas que pues por la acción de la seguridad tienen que ir acompañando a los operadores y casi hacen la misma función de estar manejando las mismas horas. En fin, pero aquí nos vamos a ir a tres en específico, a lo que son los operadores. A partir del 1 de marzo del 2025 se implementaron nuevos factores de cotización que incrementan el salario base de cotización y eso le llaman SBC, salario base de cotización en los operadores, que es el operador de tráiler que tenía un factor de 6.68, ¿sí? Y esto se va a UMAS, no a salarios mínimos, a UMAS, unidades de medida administrativa que están indexados a la inflación. Ya estamos dejando de indexar todo al salario mínimo, cosa que hasta cierto punto me parece prudente. Y bueno, en vez de ser de 6.68 pasa a 13.36, lo cual en pesos al día de hoy vendría siendo que el salario diario de un operador de tráiler de quinta rueda o de full, de ser 725 pesos con 25 centavos, 725 pesos cerrados, se va a 1,511 pesos diarios. En el caso del operador de Thornton, se va del 6.33 al 8.86, que aquí no sube tanto. Si se dieron cuenta, en el operador de tráiler se va al doble. En el operador del Thornton se va del 6.33 al 8.86, es decir, de ganar 687 pesos diarios, nos vamos a 1,002 pesos diarios. Y en el caso del Rabón, la diferencia entre Thornton y Rabón, para los que no lo saben, son los 2 o los 3 ejes. El Thornton tiene 3 ejes, el Rabón tiene 2, que vendría siendo también una camioneta de reparto, como tal un Rabón. Se va de 6.22 a 8.71, y eso querría decir en pesos y centavos que de un salario diario de 675 pesos se va a ir a 985 pesos. Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas de transporte se dedican al transporte de caja seca, refrigerada, fulles de 53 pies, es decir, articulados, pues obviamente estaríamos hablando de que la mayoría de los operadores en México, ahora por este convenio IMSS-Canacar, el salario base o el salario fijo se va a determinar a
al doble casi de lo que se manejaba previamente. Pero pregunta y respuesta muy fácil, que el hecho de que esto diga que ese es el salario diario de un operador, ¿quiere decir que eso se lo va a ganar? Sabemos perfectamente que no, porque este negocio no se maneja así, este negocio se maneja en base a lo que ingresas. Razón por la cual la primera razón de estas es que tampoco le conviene mucho al operador, porque acuérdense que hay un tema que se llama impuesto sobre la renta y es el ingreso del operador. Es decir, esto se lo está ganando el operador y hay una retención sobre el impuesto sobre la renta que es del 7.5%. Es decir, ¿cuánto tiene que retener la empresa de transporte del salario del operador? Que en estos casos se va por arriba de los 2,000 y tantos pesos y se puede ir hasta los 4,000 pesos. Insisto, no estoy dando los consejos, no les estoy diciendo que hagan en sus empresas, estoy explicando qué estoy viendo yo. Lo que yo estoy viendo es que la retención del impuesto sobre la renta de las empresas de transporte que sigan adheridas al convenio IMSS-Canacar, pues va a ser mayor, vas a tener que tener una retención mayor, esa retención pues obviamente se la vas a pasar al SAT. Pero también hay un tema muy interesante, porque aquí hay que empezar a ver todo lo que se disemina de esto. Existe el hecho de que, por ejemplo, muchos operadores dicen, voy a ganar más, pues sí, pero vas a pagar más impuestos si te vas a esta base. Y la segunda es muy importante. Todas las personas, seas operador, no seas operador, que sus ingresos pasen de 400,000 pesos anuales, están obligados a hacer sus declaraciones anuales. Ojo, yo sé que me están viendo muchos operadores. Esto quiere decir que antes la empresa se encargaba de todo, La empresa se encargaba absolutamente de todo y casi no tenías que hacer nada, pues tus impuestos ahí los declaraba la empresa. Pero ya pasando de los 400,000 pesos anuales, tu operador te tienes que encargar de tu declaración anual. Ojo, eso es importante porque impacta a todos a final de cuentas. En el ingreso del operador yo realmente creo que no debe de impactar todo este cambio, sino es una estrategia administrativa, facilidades administrativas, cuestiones muy técnicas que hay que hacer. ¿Qué pasa si te vas al esquema de variables? El esquema de variables te hace como transportista tener más chamba porque no vas a tener que separar los ingresos del operador con los gastos del viaje, porque tú antes le demandabas al operador los viáticos, todo lo que son los gastos del viaje, se lo mandabas a una sola cuenta y luego ya hacías cuentas con él y decías, bueno, pues esto fue de la operación y esto te lo quedas tú. Esa era la liquidación o esa es la liquidación. Al moverte tú al efecto de lo que es variables, que es lo que determina el artículo 106 de la Ley Federal del Trabajo, lo que vas a hacer es que vas a tener que chambear más, porque vas a tener que separar todo lo que va a ser gasto de viaje. Eso no lo puedes integrar al salario del operador, eso no se lo ganó el operador, eso lo vas a tener que mover y lo vas a tener que declarar como un gasto de viaje y a final de cuentas va a ser más chamba desde ese punto de vista. Es decir, al principio se ponen muy nerviosos todos los que tienen que hacer los cálculos de sueldos y salarios y va a haber un software que lo va a hacer, créanmelo, existen muchos y los TMS que tenemos actualmente en las empresas de transporte también lo van a hacer. Entonces, esto lo que hace es, pues, simple y sencillamente que va a hacer que mucha gente ya no vaya a adherirse al convenio IMSS-Canacar. ¿Por qué? Porque no le conviene que se determine un salario base tan alto cuando no se está generando. Y el trabajador no puede exigirle a la empresa de transporte que le pague eso al día cuando no se está generando en viajes. Eso es lo que es incongruente de todo lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa en el caso de variables? Pues bueno, vamos a tener que tener una contabilidad específica sobre el tema de sueldos, salarios, pero hay un tema muy interesante que era el que yo sí he visto que más o menos ahí convenian todos, es el contrato colectivo de trabajo, es decir, el contrato laboral o el contrato individual de trabajo que tenemos con cada uno de los operadores. Se van a tener que modificar de entrada porque se va a tener que poner bien en claro que pues los sueldos y salarios están en función a una comisión que va a ser tal, en fin, no va a haber más dinero ni menos dinero en las empresas de transporte, ni con este movimiento que está sucediendo ahorita vas a poder llegar con tu cliente y decirle te voy a cobrar el doble porque no te lo va a pagar.
O sea, entiendo que estos cambios luego son medios incongruentes con lo que es el mercado real. Lo único que hace es que muchos transportistas se van a mover al tema de variables y van a hacer su cálculo de sueldos y salarios en base a lo que dice el artículo 106 de la Ley Federal de Trabajo. Léanlo ustedes, véanlo ahí, y ahí es donde dice pues, qué es prestación, todo lo que viene, cómo se integra el salario, y bueno, vamos a separar más chamba administrativa, menos facilidades administrativas, porque vamos a tener que separar todos los gastos de viaje. A final de cuentas es eso. Yo no veo, como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Yo no creo que debamos de ponernos como locos con esta situación. Sí, era una ventaja que había. Tal vez va a haber manera de negociarlo en el futuro, pero no es algo que afecte directamente al tema del salario del operador. El operador no va a ganar más porque no se determina el salario en base a esto. Al operador le gusta el dinero constante y sonante. Y como muchos, pues en este país, pues lo que tratamos de hacer es minimizar también la tasa impositiva. Entonces, al operador no le vas a decir, te van a pagar mucho más y te van a quitar muchísimos impuestos. No, el operador lo que quiere es que en su bolsa haya suficiente dinero para tener una vida digna y que todo salga muy bien. En fin, esa es mi percepción. Ahora, aquí en este video quiero que ustedes den comentarios. Unos los van a ser muy técnicos, unos van a hablar del 7.5 y unos van a hablar de cuánto se retiene y todo este tipo de cuestiones. Yo sé que muchos contadores van a ver este video. Lo único que les quiero decir es tranquilos. Los que ya están tranquilos, pues qué bueno, felicidades. Los que ya platicaron entre ellos, porque vi que entre ellos ya platicaron mucho, y aconséjense todos. Y aconséjense aquí en este canal, aquí en los comentarios. Muchos se van a variables y van a cotizar de otras maneras los sueldos y salarios. Y eso va a generar un poquito más de chamba administrativa, pero eso se soluciona con 2, 3 líneas de código también. Con un buen software lo van a lograr hacer de una manera más sencilla. En fin, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, denle la campanita para que cada vez que llegue un nuevo video, luego les notifique, y que tengan un muy buen viaje. Saludos.